Hola a todos, bienvenidos a Enclave Política. Hoy nos vamos hasta Trebujena y vamos a hablar concretamente con Cándido Caro, que es el candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Andalucista. Señor Caro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sé que esto de las entrevistas no es algo que le guste mucho, pero vamos a intentar hacer unas charlas así entre amigos, olvidándonos de las cámaras, como si no nos viera nadie, y usted me cuenta un poquito cómo están las cosas en Trebujena. Eso está bien. ¿Le parece? Eso está bien. Está hecho, ¿no? Muy bien. Bueno, en Trebujena que hay que recordar que gobierna Izquierda Unida, mayoría absoluta, que tiene una representación también del PSOE con 2 concejales y del PA, que es su partido, que son 3. Usted es concejal en la oposición, ahora mismo en Trebujena, ¿no? Soy el portavoz del Grupo Andalucista, somos 3, efectivamente, y la mayoría absoluta de Izquierda Unida es de 8 concejales contra entre comillas, por decirlo de alguna manera, sí, contra 3 del PA y 2 del PSOE. Bueno, ¿y cómo están las cosas por Trebujena? Cuénteme. ¿Cómo están las cosas? Grosso modo, si le parece, ya luego vamos entrando en materia, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que la pregunta solo tiene una interpretación, como está desde el punto de vista económico, evidentemente, porque estamos sufriendo una crisis tremenda y ahora mismo ese debate es el único que ocupa todas las preocupaciones de todos los contertulios y de todas las sensibilidades. Yeah. Pues Trebujena es un pueblo eminentemente agrícola y vive fundamentalmente de la vid, del cultivo de la vid, del vino. Depende de la compra de esos caldos, depende de las grandes multinacionales y depende de los bodegueros jerezanos. Estamos en el Consejo Regulador de origen y exceptuando esa manera, esa forma económica o esa peculiaridad económica, pues tenemos también algunos recursos que provienen del río. Los riacheros, históricamente, desde siempre, pues han movido en cierta manera la economía. Y por último, ya afortunadamente, pues contamos con lo que yo le llamo una fábrica de auxiliares de clínica, que es lo que nos ha venido mejor de toda la vida desde que somos pueblo independiente, después de hace 500 años. Y es que esta escuela pues está llenando todos los hospitales, no solamente ya de Andalucía, sino allá de la frontera, pues todos los hospitales de auxiliares de enfermería y celadores, y estos profesionales, pues quieras que no, mueven la economía del pueblo, claro, de otra manera distinta que otros pueblos que no pudieran tener este tipo de recursos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos claro un poco cómo es el mapa o la situación económica que tiene Trebujena. La crisis está ahí y la crisis está afectando a todo el mundo por igual. En Trebujena está siendo mella también, ¿no? La crisis evidentemente hace mella en todos sitios y en Trebujena, como no, se iba a dejar de notar. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que ya digo que la dependencia económica en lo que toca al campo de Trebujena hacia Jerez también se corresponde con que efectivamente los trebujeneros, gran parte de los trebujeneros, son mano de obra de los campos de Jerez. Bueno, la crisis del vino afecta a todo el mundo, sin embargo, las tierras hay que seguir cultivándolas. Por tanto, hay un importante número de trebujeneros que dependen de la vid y que dependen del trabajo en Jerez y que todavía pueden contar con un puesto de trabajo eventual, pero al fin y al cabo una manera de sustento. Y en cuanto al río, pues con lo mal que está ahora mismo el río y con la normativa que se ha impuesto desde la Junta de Andalucía y desde Europa hacia la angula, por aquello de preservar la especie, y pues también se ve un poquito mermado en cuanto a ese recurso, ¿no? Así que nos queda, afortunadamente, ya digo, el tercer recurso y el más importante, que es los servicios en lo que toca a la sanidad, ¿no? Bueno, pues claro, es un pueblo que está sufriendo la crisis, pues como cualquier otro pueblo. Sin embargo, solo lo notamos, y digo solo lo notamos, y puedo hablar de esto con cierta autoridad, porque trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo, solo lo notamos en lo que toca a la construcción, ¿no? La construcción sí que ha sufrido un importante descenso en las colocaciones, ¿no? En el desarrollo urbanístico y en el desarrollo también de las familias que de alguna manera dependían más o menos directamente de la construcción. ¿Cómo valoran ustedes, concretamente usted, pero en nombre de su partido, la gestión que lleva a cabo Izquierda Unida en Trebujena? Vamos a ver, yo precisamente mis principios en la política estuvieron en el Partido Comunista,
Después, cuando Izquierda Unida se hizo con el Partido Comunista, el PASOK y otros grupos, que por eso se dejó llamar Izquierda Unida, pues pasé a Izquierda Unida, obviamente, como parte del PC. Me salí de esa organización en la coyuntura aquella en la que el PSOE dependía de los votos de Izquierda Unida para gobernar y Izquierda Unida le dio la espalda, y yo no entendí esa postura porque llevábamos muchos años diciendo que cuando tuviéramos parcelas de poder lo haríamos pensando en el pueblo, y de buena primera, ahora que había una oportunidad, se le dijo que no al PSOE. Yo me salí de ahí y, por tanto, me parece que conozco muy bien el Partido Comunista e Izquierda Unida desde sus inicios. Izquierda Unida y el Partido Comunista adolecen de algo muy importante, y es que cuando uno lleva mucho tiempo gobernando, llega a identificar ese gobierno con sus propios intereses y con sus propias formas de entender la vida política. Dicho de una manera vulgar o fácil o popular, pues se creen los dueños del cortijo. Eso hace y propicia que evidentemente muchas veces no se haga una política de una manera autocrítica, una política abierta, una política participativa, sino como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. De tal manera que se conoce que la democracia todavía no termina de llegar a este pueblo, porque estas mayorías han absorbido de alguna manera la opinión del pueblo y no deja que otras opciones políticas se abran y se desarrollen como tenía que desarrollarse en democracia. Ya. Y eso también tiene, lógicamente, su lectura en la acción diaria. En la acción diaria. Y es que hay cosas que se te escapan a ti como mayoría, se te escapan, y que otras sensibilidades podrían tenerla más desarrollada, pero si tú no las tienes en cuenta, evidentemente haces de tu capa ensayo, y muchas de las cosas que se podrían hacer, que son ideas de otra gente, no se tienen en cuenta, de tal manera que la política está muy polarizada. ¿Ustedes son cacicadas? Bueno, sí, yo no quería utilizar esa terminología en la televisión, pero sí que es verdad que de alguna manera es una forma de actuar caciquil, por cuanto no tiene en cuenta la mayoría de la gente, la mayoría de las sensibilidades. A mí me gustaría que los trebujeneros, porque cuando estamos aquí estamos hablando Esther y Cándido, pero estamos en una televisión y estamos pensando en unas elecciones municipales, y por tanto de alguna manera me estoy dirigiendo a mis conciudadanos, ¿no? Claro. A mí de verdad que me gustaría no decir estas cosas, pero son algo que constatamos diariamente. Y a mí me gustaría que, como iba diciendo, que los ciudadanos trebujenas asistieran a los plenos y se dieran cuenta con la prepotencia con la que actúa la mayoría, que de alguna manera creen que por ser mayoría llevan la razón. Y entonces no solamente no se tienen en cuenta las mociones, los discursos, las propuestas de los otros grupos, sino que además pues existe una risa socarrona, una ironía interrumpiendo las participaciones de otras portavoces, y una falta de respeto no deseada en un foro democrático como tendría que ser el Pleno del Ayuntamiento. Pero la verdad es que con ese ambiente es complicado, ¿no?, que una corporación trabaje unida, ¿no? Sí, es muy complicado, de tal manera que solo en coyuntura se cuenta con los políticos. En coyuntura, fundamentalmente, cuando parece que se va a sufrir desgaste desde la mayoría. Mientras tanto, todo se hace pensando en otra manera de actuar, y cuando ya se ve con la soga al cuello por unas determinadas movilizaciones de los trabajadores, es cuando te llaman y te hacen copartícipe de algo que tú no has creado, que lo han creado ellos, y que a la hora de repartir responsabilidades quieren meterte en el mismo saco. Estoy diciendo esto a modo de ejemplo, refiriéndome fundamentalmente a unas movilizaciones que ha habido de los trabajadores, fundamentalmente de la construcción, que en esta coyuntura se han manifestado y que han pedido pues, que la bolsa se lleve de otra manera, que las contrataciones en el AEPSA, en el PER, se lleve de otra manera. Bien, estas personas, estos trabajadores, no hacen esto porque sí, lo hacen porque evidentemente se ve que la forma de contratación, que la forma de tratar a los colectivos
menos favorecidos y tal, no ha sido la correcta, y ahora que es una voz que se levanta en el pueblo, pues se intenta remediar algo que podría haberse no creado si se hubiera visto desde otra perspectiva y con otra mira más amplia y más generosa, ¿no? ¿Y hay perspectivas de cambio que puedan beneficiar a su partido para las próximas elecciones? Pues, y de paso a los trebujeneros también, ¿no? Eso es lo que al fin y al cabo es lo principal, ¿no? Eso es lo que le iba a decir, que nosotros no vemos que el cambio, no lo vemos el cambio en base a que nos favorezca como partido. Vemos el cambio en base a que los ciudadanos se favorezcan de otra distinta manera de entender la política y de otra distinta manera de hacer la política. En ese sentido, yo que frecuento los bares, pues me doy cuenta... Para tomarse claro, unos vinitos de vez en cuando, claro, ¿eh? Es que además eso es fundamental. Que dicho así puede quedar un poco más. No, hombre, frecuento los bares los sábados y los domingos, vamos a restringir un poco. Sí. Pues yo me doy cuenta de que efectivamente el carácter del trebujenero de ahora no es el carácter del trebujenero de hace 16 años. Claro. ¿Eh? Hace 16 años, cuando yo me salí de Izquierda Unida, que antes lo comenté, pues evidentemente el rechazo social por aquello de sentirse controlado, por aquello de sentirse vigilado, era infinitamente mayor al que se aprecia ahora. Ahora no se aprecia prácticamente ese rechazo, sino que hay cordialidad, y hay amistad, y me tomo una cerveza pues, con el que sea, y ese que sea pues se la toma conmigo, no hay ningún problema. Y además incluso de gente militante de la mayoría del partido de Izquierda Unida, ¿no? O sea que ha cambiado mucho el carácter. Y en ese sentido, el meterse el partido andalucista, el PSOE, otras opciones, ¿no? Tampoco voy a restringir al partido andalucista, pero claro, yo estoy aquí en base a que soy portavoz del partido andalucista. Meterse el partido andalucista con más fuerza en ese ayuntamiento, evidentemente que va a colaborar a cambiar de alguna manera el pensamiento trebujenero y a cambiar de alguna manera la idiosincrasia política de los trebujeneros, ¿no? En olvidar las rencillas de siempre, en abrirse a los ciudadanos, en buscar formas de participación más democráticas y más abiertas. Y quieras que no, pues esto va a ayudar muchísimo, no solamente ya al comportamiento y a la forma de ser del ciudadano, sino al progreso, en base a que el progreso viene por multitud de propuestas de mucha gente, no solamente de los elegidos por Dios. Aquí no hay elegidos por Dios. Está claro. Pues señor Caro, vamos a hacer una pausita, ¿eh? Y enseguida continuamos hablando de Trebujena. Nosotros volvemos en un par de minutitos en Clave Política. No se vayan. Hasta ahora. Continuamos en Clave Política. Hoy hablamos con Cándido Caro, que es el candidato a la alcaldía de Trebujena por el Partido Andalucista. Es actualmente concejal de la oposición, portavoz de su grupo en el consistorio trebujenero. A mí me gustaría que nos hablara un poco del tema del paro en Trebujena. Bueno, lógicamente está afectando al país entero, y me gustaría saber cómo lo están llevando los trebujeneros y cómo se está repartiendo el poco trabajo que hay en Trebujena. Bueno, yo en esta pregunta distingo dos vertientes. Una, efectivamente, pues, cómo se está sufriendo, y otra, cómo se reparte el poco trabajo que hay, sí, que la pregunta es esa, pero la voy a enfocar desde el punto de vista del tratamiento de los órganos de gobierno. El paro se está sufriendo en Trebujena como en cualquier pueblo. Lo que ocurre es que tenemos una peculiaridad, afortunadamente, una peculiaridad muy importante. Y es que desde que hace 500 años se hizo la Carta Puebla y se hizo un pueblo independiente de los duques de